Hablando de medicina con el Dr. Peralta. Saludos amigos televidentes de su espacio. Hablando de medicina con el Dr. Peralta. Hoy tocaremos un tema importantísimo, que es el tema de lo que es la arteria aorta y la válvula aorta. Entonces, para nosotros entender, qué es lo que es la arteria aorta, tenemos que entender que la sangre desde los pulmones llega hacia el corazón oxigenada, es decir, con oxígeno. Existe obviamente una arteria, una tubería principal en el cuerpo humano, la cual se va a encargar de mandar toda esa sangre hacia arriba, hacia el cerebro y las extremidades superiores, y hacia abajo, hacia los órganos del abdomen y las extremidades inferiores. Y ese tronco, esa arteria gigantesca, esa arteria madre, se llama la aorta. Entonces, la arteria aorta, entre el corazón y la arteria aorta existen unas puertas o unas válvulas que cuando la sangre va a pasar a la aorta, esa válvula se abre, y cuando la sangre pasó, esa válvula se cierra, y esa válvula o esa compuerta o esa puerta se llama la válvula aórtica. Para que nos entendamos más fácil, este es un corazón, y ustedes ven que del corazón sale ese tronco bien rojo. Ese tronco rojo se llama la arteria aorta. Y cuando cogemos el otro corazón que tengo aquí presente, observamos que existe, mírenlo aquí en esta compuerta, esa compuerta que se ve allá, por ahí, esa es la válvula que se llama la válvula aórtica, y esa es la que se encarga de dejar pasar y entrar la sangre. Pero si observamos, por ejemplo, en este maniquí, vemos aquí, mírenla allá, la arteria aorta se va hacia abajo, como se ve aquí, lo que es la aorta abdominal, mandando sangre hacia todos los órganos que están aquí presentes, y hacia arriba, a través de la carótida, hacia el cerebro y las extremidades superiores. Entonces, la función de la aorta es en sí mandar la sangre oxigenada hacia todo el cuerpo, y la válvula es permitir que esa sangre salga de la aorta y no se devuelva. La arteria aorta tiene tres paredes, que es la íntima, la media y la adventicia. La válvula es tricúspide, es decir, que tiene tres cúspides, tres valvulitas en forma del signo de Mercedes. La arteria aorta tiene diferentes enfermedades, como lo que es un aneurisma, que un aneurisma no es más que la dilatación o que se ponga grande esa arteria. Las aneurismas pueden ser del arco de la aorta. El arco, mírenlo aquí, es esta parte que se ve como un arco, de la aorta que desciende o descendente, o de la aorta que va en el abdomen, que es la aorta abdominal. Los aneurismas pueden ser producidos por infecciones como sífilis, por la enfermedad de los infartos, con la enfermedad coronaria, la presión alta, el colesterol, la diabetes, enfermedades de la defensa o inmunológica como el lupus, y infecciones y otro tipo de enfermedades como es la enfermedad de Takayasu, que es una inflamación de la arteria. También la arteria se puede tener una disección, y una disección no es más que estas tres paredes se separan una de otra, pudiendo hacer que la arteria se rompa. La disección, muchas veces los pacientes se mueren, lo encuentran muerto, valga la redundancia, y se cree que la muerte del paciente es por un infarto. Cuando le hacen a la autopsia, era que tenía un aneurisma e hizo una disección, es decir, que las paredes se separaron y se rompieron. Y cuando pasa eso, la muerte es muy certera. También puede formarse lo que es coágulo de sangre o un hematoma entre las paredes. Y también estos son problemas muy serios. Entre otras cosas que pueden pasar, también pueden producir la inflamación de la aorta o la aortitis, como dije anteriormente, por infecciones, por inflamación, entre otras. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la enfermedad de la aorta? Presión alta, colesterol, diabetes, enfermedades hereditarias, enfermedades inmunológicas, la edad avanzada, que seas hombre, entre otras. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que pueden pasar a la válvula aorta en sí? Las enfermedades de la válvula aorta pueden ser básicamente dos,
Hay muchas, pero vamos a ponerla en dos para el entendimiento más claro. Que esté cerrada o que esté insuficiente. Y cuando está cerrada o muy cerrada, se llama una estenosis. La válvula aórtica mayormente tiene un tamaño de apertura de más de 1.5 centímetros cuadrados. Cuando la válvula comienza a ponerse más estrecha o más pequeña, es lo que se llama estenosis aórtica. También la válvula puede ser que se cierre, y cuando se cierre que quede un poco abierta, y eso va a hacer que cuando la sangre se vaya hacia la arteria, se devuelva hacia el corazón, y lo que se llama un liqueo, una regurgitación, una insuficiencia aórtica. En estas condiciones, ya sean de la válvula o del corazón, pueden ser condiciones de cirugías o condiciones tratadas con medicina. Los síntomas que regularmente tienen los pacientes que vienen con una presión muy alta, dolor de pecho, palpitaciones, falta de aire, mareos, entre otros tipos de síntomas. Y estos síntomas pueden ser síntomas que lleven al paciente a la emergencia, o pueden ser síntomas que hagan que el paciente no pueda llegar porque la muerte le llegue en la casa. La enfermedad de la aorta en sí, para hacer un diagnóstico, se hace con lo que es la examinación física del paciente a través del médico y con estudios. El estudio principal para hacer un diagnóstico de enfermedad de la aorta es el ecocardiograma, lo que están viendo detrás de mí. Por eso lo puse detrás de mí. Y es el estudio principal para hacer el diagnóstico de la enfermedad de la arteria aorta y de las válvulas. Esto va a ser complementado por estudios de imágenes como tomografías y resonancia magnética. El tratamiento mayormente es tratado la enfermedad de base, ya sea bajar la presión o tratar las otras enfermedades, y puede ser tratado con medicina o tratado con procedimientos, ya sean quirúrgicos o transvalvulares. Puede ser que lo operen o que le hagan un trasplante de válvula o que le pongan lo que es un injerto de la arteria en caso de que sea necesario a través de catéter por aquí o por la ingle. Entonces, amigos televidentes, ahora quiero ponerle un ejemplo de estos dos pacientes. Lo voy a mover y voy a mover la silla. Entonces, tenemos estos dos pacientes que fueron pacientes, ambos pacientes de 35 años. Ambos pacientes fueron a mi consulta por los mismos síntomas. El primer paciente, que es este paciente, me voy a poner de este lado. Perdón, me voy a poner de este lado. Que este es un paciente que vino con falta de aire. Vino con falta de aire y dificultad para respirar y dolor de pecho. Se había mareado. Si vemos aquí, esta es la aurícula izquierda, este es el ventrículo izquierdo. Y esto que ustedes ven aquí, eso que se ve que se está abriendo y cerrando muy bien, es la válvula aorta y la arteria aorta. Paciente B, paciente número 2, es ese paciente que está aquí, véanlo allá. Y esa que usted ve ahí también es la arteria aorta y la válvula. Y se da cuenta que esa válvula aórtica comparada con esta, mírenla aquí, esta comparada con esta no se abre casi, no se abre. Entonces, vamos a poner otras imágenes de los dos mismos pacientes para ir comparándolo. Entonces, cuando vemos aquí, mismo paciente, paciente número 1, miren cómo la válvula se abre de una manera muy exitosa. Y paciente número 2, vemos como aquí la válvula de este paciente no se abre. Miren aquí que poco se abre comparado con esta. Entonces, cuando cogemos el mismo paciente, obviamente, el mismo paciente, y le ponemos un poco de color, miren por aquí en esta válvula enferma, como la sangre se le dificulta y se forma una turbulencia. Comparado con esta, como la sangre pasa, como si fuera una compuerta abierta. Miren qué bien y miren la diferencia. En conclusión, ponemos nuevamente la última imagen de estos pacientes, que es esta, y vemos cómo esta válvula se dificulta abrirse. Cuando medimos esta válvula aquí, esta válvula mide 0.8 centímetros, esta válvula mide 2.1. En conclusión, dos pacientes que fueron a mi consulta, paciente número 1 con dificultad respiratoria y falta de aire, y paciente número 2 con los mismos síntomas. A ambos le hacemos ecocardiograma para evaluación de la falta de aire y la dificultad respiratoria,
Un paciente de ellos tiene una enfermedad aórtica severa, el cual lo mandamos a hacer un cateterismo para determinar si tiene enfermedad coronaria y luego hacerle lo que es un procedimiento de la válvula aórtica. Paciente número 2, lo mandamos a rebajar, lo mandamos al pulmonólogo, tenía un poquito de asma y se fue a su casa. Amigos televidentes, les menciono esto para que sepan la importancia de lo que es del ecocardiograma en la evaluación de un paciente con dificultad respiratoria y falta de aire. Muchas gracias y pasen buenas. Hablando de medicina con el Dr. Peralta.